Estimada persona estudiante, con este video vamos a analizar y a identificar la importancia de la anamnesis. Este es un documento que elaboramos para poder recolectar diferentes datos del niño o la niña. Una de las técnicas que utilizamos para poder emplear este documento es la entrevista a la familia. Como ustedes saben, la familia siempre debe ser tomada en cuenta dentro del contexto educativo. Los datos iniciales o que vamos a poder obtener en el proceso de diagnóstico nos los pueden proveer justamente los padres de familia o encargados legales de la persona menor de edad. Es por ello muy importante elaborar el documento de anamnesis. En algunas instituciones educativas este documento ya está elaborado previamente. Sin embargo, podría suceder que en algún caso o en alguna situación como docentes tengamos que elaborarlo desde cero. Entonces, para su elaboración es muy importante identificar diferentes aspectos para saber qué tipo de preguntas la persona docente debe establecer en el documento con base al contexto educativo en el que se encuentran los niños y las niñas. Este documento nos va a brindar referencias, como decíamos antes, y datos iniciales. Es un acercamiento íntimo con la familia o las personas encargadas del niño o la niña. Es por eso que es muy importante que al momento de realizar la entrevista y aplicar el documento con los padres de familia o personas encargadas, se haga con mucho tacto, con mucho respeto también, y que además sea un espacio cálido para que la persona con la que estemos conversando y estemos justamente recolectando estos datos se sienta cómoda y tenga confianza para poder obtener y brindar esa información necesaria. A continuación vamos a ver unos ejemplos, un par de ejemplos de cómo es una anamnesis o de qué forma la puedo elaborar. Acá tenemos el primer documento. Este documento, como ustedes ven, dice que se llama Historial del niño y la niña en educación preescolar. Puede ser que lo encontremos también con este nombre o que diga entrevista y no precisamente anamnesis, pero deben saber que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que el objetivo es tener un documento, un cuestionario, formulario que nos permita recaudar esa información por parte de la familia y que siempre lo vamos a realizar en el proceso inicial o de diagnóstico. Dentro de los datos que necesitamos recolectar son los datos personales del niño. Vamos a analizar primero este ejemplo y después vamos a ver otro para que puedan darse cuenta que hay aspectos y similitudes, ¿verdad? Porque hay información básica, pero hay otra información que puede variar también dependiendo del contexto educativo del niño, de la edad en la que se encuentra. Por ejemplo, acá tenemos los datos personales del niño: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, la dirección, el sexo, ¿verdad? Si es mujer o niño, ¿verdad? Niño o niña, la edad del niño. Acá en primera infancia es muy importante colocar la edad exacta, con lo que son meses y años, ¿verdad? El tipo de sangre también es importante. Luego tenemos los datos personales de la madre o la encargada legal: nombre, número de cédula, nivel académico, edad, estado civil, ocupación o profesión, teléfonos de habitación o teléfono celular, nacionalidad y correo electrónico. Bueno, acá en el caso, por ejemplo, algo que podríamos agregar aquí en este espacio, en el caso de los estudiantes
del sistema educativo público que se encuentran en Interactivo 2 o Transición, podríamos agregar acá el correo electrónico, porque actualmente justamente el Ministerio de Educación eh, ya elabora un correo electrónico para cada estudiante. Entonces, eh, cuando ya se tiene ese correo, se podría anotar dentro de esta información, ¿verdad? Anteriormente solamente se anotaban el de la mamá o el papá o la persona encargada. Acá también tenemos los datos personales del padre o encargados, que viene siendo igual la misma información solicitada para la madre, ¿verdad? También tenemos acá la información que nos permite, o perdón, el espacio que nos permite recolectar esa información y saber con quién vive el niño. Podemos dejar bastantes espacios, ¿verdad? Porque justamente el niño puede vivir con el papá, la mamá, ¿verdad? O vivir compartir también con tíos, con abuelos, con primos, en fin. Entonces es importante dejar aquí el espacio y aclararle al papá que es con quien vive en el mismo techo, ¿verdad? Dentro de la misma vivienda. ¿Quiénes son las personas que viven con el niño, ¿verdad? Eh, Acá también practican en su hogar alguna religión. Este puede ser un dato importante dependiendo del contexto educativo, ¿verdad? A veces en las preescolares realizamos ciertas actividades y pues algunas personas, ¿verdad? Por su creencia religiosa tal vez no participen de algunas de estas. Entonces es importante que la persona docente conozca esto para que también este, haga uso de esta información y respete también pues este tipo de espacios para la persona estudiante. ¿Qué lugar ocupa entre los hermanos en el caso de que lo tenga? Si no lo tiene, entonces pues la docente podría poner aquí que no aplica, ¿verdad? O dejar el espacio en blanco. Las personas a cargo del niño cuando los padres de familia o el encargado no está, ¿verdad? Muchas veces quedan al cuidado de una abuelita, ¿verdad? O de una tía, un tío, alguien o alguien en específico que cuida del niño. Entonces es importante tener ese dato. En caso de emergencia también a quién llamar. No podemos asumir que siempre va a ser el papá o la mamá o el encargado, porque muchas veces, como acabamos de ver en la pregunta anterior, trabajan y en ocasiones no pueden responder o atender el teléfono tan rápidamente. Entonces, si es el padre o el encargado, se anota aquí, no hay problema. Y si es otra persona, pues también se anota y se coloca el número o los números de teléfonos para tenerlo presente. Dentro de los antecedentes familiares en específico vamos a ver sobre lo que son enfermedades, ¿verdad? Aquí viene una lista preestablecida, digamos. Es mejor dar la lista, ¿verdad? Porque en ocasiones puede ser que por tiempo le demos al padre de familia este documento previamente para que él lo llene desde la casa y que el día de la entrevista en el preescolar la traiga completa, ¿verdad? Entonces la docente se sienta a revisarla o incluso también a explicarle algunos puntos que quizá al papá no le quedaron tan claros para poderla completar. Entonces, este espacio ya así predeterminado le permite al padre de familia pues saber cómo qué enfermedades anotar, ¿verdad? A veces tal vez si no se le puede olvidar alguna, ¿verdad? Entonces es mejor darle. También se le puede dejar aquí un espacio abajo y tal vez anotar otra, ¿verdad? En caso de que tal vez que quieran comentarnos de algún padecimiento eh, y que no esté acá, entonces que lo puedan anotar, que marcan sí o no y quién es la persona o familiar cercano que padece de esa enfermedad o incluso si es el mismo niño también. Eh, bueno, vamos a ver en el punto 3, tendremos los antecedentes pre, per y postnatales, ¿verdad? Una de las preguntas es, y con las que hay que tener mucho tacto a veces para, no para evitar confusiones, es si el embarazo fue planeado, ¿verdad? El embarazo fue planeado, sí o no, si fue deseado, ¿verdad? A veces eh, no todo el tiempo el embarazo pues es planeado y pues representa también un proceso de adaptación de la madre, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo se sintió esa mamá en el momento que ella
se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿verdad? De una forma muy cálida hacerle la consulta a la persona que viene a darnos los datos. La edad de la madre en el momento del parto, si hubo algún problema durante el embarazo, durante el parto, cuáles problemas se dieron, ¿verdad? Si tuvo antes de abortos, eh, antes del embarazo, sí o no, cuáles fueron las causas. Muchas veces tenemos niños que son hijos únicos y que son niños muy esperados también precisamente por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es importante que la docente también conozca, ¿verdad? Esta historia. El tipo de parto, si fue natural, si fue con cesárea, si hubo algún tipo de sufrimiento, esto nos puede dar indicios, ¿verdad?, de alguna dificultad posterior, o que nos permita también ver si el niño ha tenido algún seguimiento médico porque en algún momento tuvo, ¿verdad?, este tipo de dificultades cuando la madre justamente dio a luz. Entonces toda esa información este, es importante para que la docente la conozca y la tome en cuenta. Si el parto fue prematuro, si fue a término, ¿verdad? Después de los, o si fue después de los 9 meses más bien. Recuerden también que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el, el, la evaluación del EDIN y tenemos niños prematuros, justamente tenemos que hacer un ajuste en la edad cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando hacemos esta valoración. Entonces, saber este aspecto desde este momento de la entrevista es muy importante. Lo mismo que el APGAR, ¿verdad? Que es la primera evaluación que le hacen al niño al nacer. Entonces, es importante que también se le solicite al padre de familia o el encargado que el día de la entrevista lleve consigo el libro de vacunas o el librito azul, ¿verdad? Del control. Que lo lleven porque esa información está ahí. A veces el papá pues no desconoce que eso está ahí o se le olvidó, entonces es importante pedirle que lo lleve. Luego tenemos en esta otra, este espacio, el desarrollo del niño y de la niña, ¿verdad? A qué edad comenzó a gatear, a caminar, a hablar, el control de esfínter, ¿verdad? En el caso de los niños que ya lo hayan logrado, puede ser que si estamos aplicando la entrevista y el documento de anamnesis a un niño muy pequeño de 1 año, 2 años y todavía no ha logrado el control de esfínter, entonces le ponemos que no aplica, ¿verdad? Aquí lo que dice es que en qué momento hizo el control de esfínter en el día y cuándo lo logró durante la noche. Posee alguna dificultad en la visión, la audición, la dentadura, ¿verdad? También esto es muy, muy importante. Si al niño le han aplicado, ¿verdad? Aquí también podemos aclarar si le han aplicado alguna prueba, algún diagnóstico por parte de algún profesional de la salud en específico de la visión o de la audición, ¿verdad? Entonces también podemos anotarlo. Padece de alergias, ¿verdad? Si son por medicamentos, si son por picaduras de insectos, de alimentos o de alguna otra cosa que le pueda generar alergia. Esto es fundamental saberlo, ¿verdad? Entonces, lo que nos diga el papá o la mamá o el encargado lo anotamos y si es el caso, a qué cosas es alérgico el niño o la niña. Si tiene las vacunas al día, ¿verdad? También normalmente se les solicita la copia de la tarjeta de vacunas que está en el mismo libro de control, el librito azul. Si tuvo alguna dificultad durante el desarrollo o hasta la fecha, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa dificultad? Si el niño ha padecido de algunas de estas enfermedades, si ha sido hospitalizado previamente, por qué, cuánto tiempo, qué edad tenía en el momento de la situación, si no, entonces nada más se le coloca que no, ¿verdad? Si ha sufrido algún accidente de consideración, ¿verdad? También se anota qué tipo de accidente, qué edad tenía, si el niño toma algún medicamento, ¿verdad? Estamos hablando de medicamentos fijos, por ejemplo, un niño que es asmático, un niño que padece de una alergia como rinitis, ¿verdad? Ese tipo de enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento diario, ¿verdad? O si el niño tiene epilepsia, ese tipo de cosas también es importante anotarlas acá.
El área del desarrollo socioafectivo, ¿verdad? Que se le pregunta al encargado del padre de familia cómo considera él que es el niño o la niña, ¿verdad? Si es amigable, dinámico, amable, inseguro, agresivo, tímido, desobediente, independiente, ansioso, ordenado, perezoso, miedoso, ¿verdad? Otro que ellos nos puedan acá como describir, ¿verdad? Cómo es ese niño, cómo es su comportamiento y las conductas que muestra también en el hogar. ¿Cuáles son los métodos que los padres de familia utilizan para la disciplina dentro del hogar, ¿verdad? También. eh, si hubo algún cambio reciente en la familia, también eso es muy importante, aunque es una pregunta constante que tenemos que hacerles ver a los papás que cambios, ¿verdad? O dinámicas familiares cambiantes o alguna situación específica, es importante que la docente la conozca en cualquier momento porque esto puede representar algún cambio de conducta en el niño, ¿verdad? Entonces es importante saberlo. Una de las cosas que sugieren acá, ¿verdad? O los aspectos que menciona es que si hubo algún nacimiento, alguna enfermedad, la muerte de alguna persona, si se cambiaron de casa, ¿verdad? O algún otro tipo de cosas. Si el niño le teme a algo, ¿verdad? Por ejemplo, la oscuridad, ruidos, temblores, otros, ¿verdad? Si es a dormir solo o sola, ¿verdad? Cuánto si el niño mira televisión o algún otro tipo de dispositivo electrónico, podemos ajustarlo aquí justamente por el contexto en el que vivimos actualmente, sí o no, qué tipos de programas ve y aproximadamente durante cuánto tiempo. Puedes y anotar, puede ser preguntarle por día o a la semana, ¿verdad? Creo que tal vez por día sería lo más factible. Los hábitos y actitudes, ¿verdad? Si el niño se baña y se viste solo o con ayuda, ¿verdad? Si se lava los dientes solo o con ayuda, si utiliza el servicio sanitario solo y con ayuda, ¿verdad? Eso también es muy importante conocerlo para cuando el niño ingresa al preescolar. Los hábitos de sueño, a qué horas el niño se acuesta, si se despierta en la noche, ¿verdad? Saber si ese niño tiene un buen descanso durante la noche, si comparte la habitación con alguien más, con quién, eh, si comparte la cama con alguien, con quien la comparte, si al dormir tiene pesadillas, si es sonámbulo, si aún se orina, ¿verdad? En la noche, si habla dormido o cualquier otro aspecto que el papá le pueda mencionar, lo podemos anotar. En los hábitos de alimentación, también saber si el niño come solo, si tiene buen apetito, si no le gusta algún alimento, cuáles no le gustan, si los papás durante los días que el niño ha estado yendo al preescolar lo ven motivado por asistir al jardín de niños, ¿verdad? ¿Qué les comentan los niños a los padres de familia? Y también muy importante saber qué es lo que espera, cuál es esa visión que tiene el papá, ¿verdad? Esa perspectiva que tiene el papá también o que espera recibir del preescolar para su hijo o su hija, ¿verdad? Estos son como los datos más generales. Dependiendo de podríamos agregar o quitar algunos, ¿verdad? Que tal vez no sean tan o modificarlos. Entonces, este es uno de los ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo eh, que vamos a analizar, que sería este otro. Este otro es parte del expediente digital que tiene el Ministerio de Educación. Este es uno que ya está listo, viene hecho, entonces vamos a ver. Para que ustedes se den cuenta que en realidad hay muchas cosas similares al otro. El nombre completo del estudiante, ¿verdad? La fecha en la que se está aplicando, el instrumento, el año, la sección del niño, ¿verdad? La persona docente a cargo, si el niño recibe educación religiosa, ¿verdad? Como esta es una entrevista general, eh, entonces, por ejemplo, en primaria, el dato así consultado de esta forma es importante saberlo. También para nosotros podríamos colocar aquí tal vez qué religión profesa la familia, si es un dato relevante para nosotros. En la información general, ¿verdad? Nuevamente identificación, sexo, nombre completo, fecha de nacimiento, edad del estudiante, años y meses, ¿verdad? Aquí lo viene ya más clarito esa parte, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, correo electrónico, si trabaja o no. Como les digo, este es un documento general del ministerio para todos los niveles y el ministerio pues atiende niños desde la primera infancia hasta educación para adultos, entonces por eso es que viene si trabaja o no, pero en el caso de nosotros de preescolar podríamos quitar esta pregunta, ¿verdad?
Eh, el lugar de trabajo, si tiene adecuación curricular o no. En el caso de nosotros no, sería nada más algún tipo de adecuación de acceso cuando el niño tiene alguna condición en específico. Eh, el lugar de residencia, ¿verdad? Donde vive el niño, eh, el teléfono, ¿verdad? También el nombre de alguna persona en caso de emergencia, ya eso lo veíamos también en el anterior. Los datos socioeconómicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la información del primer encargado legal. Vean que aquí ya no decimos padre de familia, sino encargado legal de forma general. Entonces, encargado legal 1, identificación, estado civil, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, si es de otro país, indique de cuál, ¿verdad? Lugar de trabajo, número de teléfono, vive con el estudiante, sí o no. Esta es una pregunta muy importante eh, que también podríamos tener en el otro, aunque también en el otro viene la casilla donde marcábamos o colocábamos con quién vivía el niño. Entonces es como la misma pregunta, pero planteada quizá de una forma distinta. El nivel de escolaridad de la primera persona encargada legal. Entonces aquí vienen los aspectos, los puntos para marcar, ¿verdad? La ocupación de esta persona, el parentesco, ¿verdad? Aquí lo ampliamos. Si es la mamá, el papá, la abuela, ¿verdad? No siempre los niños viven con los padres y es importante tomarlo en cuenta. Correo electrónico y el tiempo aproximado que comparte con la persona estudiante. Aquí viene la información del encargado 2, es la misma información. También viene para colocar cuáles otros miembros que vivan con el niño. Entonces aquí se colocan. Los datos socioeconómicos, continuamos acá, de aspectos de la vivienda, la casa si es propia, alquilada, prestada, si el estado de la casa es excelente, muy bueno, regular o malo, ¿verdad? Cuál cuenta con servicios de agua y luz, posee internet, ingreso familiar aproximado. En el caso de ustedes como estudiantes no van a aplicar este aspecto, ¿verdad? Esto es un tema pues muy confidencial y como ustedes no son todavía personas docentes a cargo de un grupo en específico, pues no es información que vamos a consultar de momento. Entonces esta pregunta la omitiríamos, ¿verdad? Pero bajo el contexto educativo, ¿verdad? Cuando ya trabajamos en aula, es importante y se maneja de una forma muy respetuosa y confidencial el ingreso aproximado. Si el padre no lo coloca, pues también lo respetamos. Pero esto nos puede brindar información en el caso de que el niño requiera alguna beca, ¿verdad? Y la persona docente pueda ayudarle o guiarlo en la gestión de este tipo de beneficios. Cantidad de miembros que viven en el hogar, beneficios sociales recibidos, si recibe becas, si recibe bono escolar, si recibe transporte, si asiste con prioridad al comedor escolar, en el caso de los niños de preescolar y primaria, de lo que son a nivel público, pues todos los niños en estos niveles sí asisten al comedor o tienen el derecho a asistir. Área de salud, tamizaje actual, ¿verdad? Entonces es en el momento, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el niño en el momento que estamos aplicando, ¿verdad? O estamos en ese periodo de diagnóstico, el peso en gramos y la talla en centímetros. ¿Cuál es la agudeza visual? ¿Verdad? Si hicimos justamente un tamizaje visual y un tamizaje auditivo, o en su defecto, si el padre de familia tal vez ya nos trae algún examen que fue realizado previamente, por ejemplo un examen de la vista o una audiometría. Entonces ahí también podemos anotar el dato y ojalá solicitarles también la copia del documento cuando ellos lo hayan realizado aparte para adjuntarla al expediente del niño. Si el niño ve televisión, juega con la computadora, celular, tablet o con videojuegos. Aquí cuántas veces a la semana y cuántas horas aproximadamente. Si considera el padre de familia que el niño tiene una alimentación saludable, si tiene una alimentación variada y saludable, sí o no, ¿verdad? Enfermedades y trastornos y medicamentos, si padece alguna enfermedad, ¿verdad? Especificar si está bajo tratamiento. Estos son aspectos muy similares a los que estaban también en la otra entrevista. Debe de medicarse durante la jornada lectiva, ¿verdad? Que es un poco más específico, sí o no.
cuál es el nombre del medicamento, la dosis y el horario, que normalmente dentro del sistema público el padre de familia debe presentarse en el caso de que el niño requiera tomar un medicamento, ¿verdad? Cuando todavía el niño no lo puede hacer por sí mismo, el padre es el que normalmente se encarga. Pero esto va a variar también mucho, como les digo, de la institución donde trabajamos, ¿verdad? De la política o el protocolo que tiene la institución, principalmente a nivel privado, que pues va a variar bastante. Si el niño es alérgico a un medicamento, ¿verdad? Y escribir a qué es alérgico. Ven que en este espacio no tenemos la consulta si es alérgico eh, a algún alimento, sino que nos hacen la consulta únicamente si es algún medicamento. Entonces, que también es muy importante, ¿verdad? Considerar que si hay un niño que es alérgico a algún alimento en específico o, por ejemplo, a la picadura de algún insecto también, porque son cosas que pueden pasar en cualquier momento dentro del preescolar. Entonces, es bueno que también esta información, como estaba en la otra, que también esté en esta. La información brindada en este cuestionario es de uso exclusivo para completar el expediente digital de su hijo y su hija. Y aquí, ¿verdad? Le da como la información y también, bueno, de cómo llenarlo. Entonces, esto es como las instrucciones. Como les decía previamente, como es un documento un poquito largo y amplio, y para hacer la entrevista a veces tenemos 40 minutos de tiempo, quizá menos, entonces eh, es importante tal vez darle el documento previamente a la persona encargada para que lo pueda completar y que después de manera conjunta se revisa con la docente cuando llega a realizar la entrevista. Eh, Recuerden que es muy importante que al momento de aplicarlas sean muy respetuosas, aclarar que toda la información que le están brindando es confidencial y que en el caso específico para lo que estamos solicitándola para esta asignatura, ¿verdad? Que es con un fin de formación, ¿verdad? De formación para ustedes como futuras personas docentes, ¿verdad? Entonces es muy importante aclararle eso al padre de familia o la persona encargada que nos está brindando la información. Al momento de aplicarla, ¿verdad? Recordemos que no podemos hacer juicios de valor, ser muy empático con la persona que nos brinda la información, ser muy respetuosos, brindarle la atención que se merece, ¿verdad? Pero no emitir juicios de valor que no nos corresponden, ¿verdad? Justamente este documento es para recolectar datos que nos permiten complementar todas las técnicas que estamos aplicando en el proceso de diagnóstico. Entonces, esos serían los dos documentos que están disponibles para que ustedes puedan revisarlos, puedan compararlos con los que ustedes ya elaboraron previamente y enriquecer el documento que ustedes elaboraron antes. Un aspecto fundamental cuando ustedes están elaborando los documentos es de que el documento se observe bien, que ese documento tenga esa formalidad, ¿verdad? Esa formalidad, ese orden que tiene que tener, que podamos dejarle espacios necesarios para que la persona pueda contestar, ¿verdad? Si vemos que tal vez acá el espacio para el nombre completo es muy pequeñito, podemos ajustarlo y dejarlo un poco más amplio. Siempre dejar, no es solamente establecer una lista de preguntas, sino que hay que darle orden a cada una de las secciones de la anamnesis, ¿verdad? Que aquí vemos que están datos personales, datos de la madre o encargado, datos del padre o encargado, ¿verdad? Debidamente señalado para que para nosotras, ¿verdad? Las que vamos a después a utilizar esta herramienta como fuente de información sea más fácil ubicarla, pero también para que el padre de familia se guíe al momento de que o que la está llenando, si ya sea que la está llenando con anterioridad a la entrevista o que la está llenando con nosotros en el momento, que si fuese el caso que tenemos más tiempo para hacerlo. Entonces es muy importante ese orden para que se vea bien. Es un documento formal que va a ir al expediente del niño y de la niña. Entonces es importante que se vea de manera apropiada. Eso sería entonces
los datos más relevantes para que puedan considerar al momento de elaborar y aplicar también las anamnesis dentro de la entrevista.